SER Podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Pedro Piqueras recuerda el olor a cáñamo de la alpargatería, el miedo a las gallinas y su sueño de ser cantante. Perico, dame las cajas de las alpargatas del 37 y 38. Todavía no las he terminado, papá. Me quedan solo esas 7. Pues vete acabando. Pon las etiquetas así, bien centradas, cada una en su caja. Sí, papá, me están quedando bien. Todas esas de ahí ya están. Muy bien. Me llevo esas y me voy para abajo, que está don Prudencio con un pedido de zapatillas para todos sus empleados. Cuando acabe con estas, ¿me puedo ir a jugar? Bueno, pero no lo hagas con prisa. Ya sabes que lo bien hecho, bien parece. Yo soy el único, con mi hermano quizá alguna vez, que hemos trabajado en la alpargatería. ¿Por qué? Pues porque era mayor y porque mi padre, que me quería muchísimo, la verdad, pues se encontraba muy a gusto cuando yo iba con él a trabajar. Entonces yo pasaba a llorar. Yo no estaba tan a gusto, porque mis amigos estaban jugando y esas cosas, ¿no? Yo, pues desde que tenía 12 años o cosas así, pues le ayudaba en el almacén, en un sitio donde no se me viera, ¿no? Ese niño que ayudaba en la alpargatería de su padre es Pedro Piqueras, un periodista que lleva 50 años contando la información desde la radio y la televisión. Medio país se sienta cada noche a las 9 para verle resumir la jornada en la pantalla. Es una carrera con la que ha conseguido multitud de premios y el mayor reconocimiento para un periodista, la credibilidad. Pedro Piqueras se crió en una casa de Albacete que lindaba con las huertas, con gallinas y cerdos. Creció siendo el confidente de su madre y ayudando a su padre en la alpargatería. Era un niño obediente que soñaba con ser cantante. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Pedro Piqueras nació en Albacete, el 6 de mayo de 1955. No quería salir, la verdad. Salí con forceps y tenía la cabeza apepinada del forceps. Eso sí que me lo contó. Fue un día de tormenta, un 6 de mayo, con forceps, ya te digo, y decía mi madre que tenía la cabeza como un dirigible, ¿no? Porque era efectivamente como un pepino. Fue un... Sí, me costó salir del útero materno, ¿no? Dicen que eso luego influye en la vida. No sé hasta qué punto, ¿no? Porque luego, una vez que he conocido la vida me ha gustado bastante. Con, momentos que no, por supuesto, ¿no? Momentos complicados, pero la vida me gusta. Sobre todo, fíjate, yo creo que me gusta ahora, más que nunca, ¿no? La familia de Pedro Piqueras vivía en una casa en el extrarradio de Albacete, al lado de las huertas. Su abuelo y su tío eran guardias civiles y vivían en una antigua casa de la Guardia Civil. En el patio había un gallinero y una gorrinera. Su madre le mandaba a llevar huevos a los vecinos. Tenían un jardín grande y eso le enseñó la relación con la naturaleza. Ahora se ha quedado en el centro, claro, porque ha crecido mucho la ciudad. Pero en aquel momento, la casa en la que vivíamos, que era una casa que habían hecho para los guardias civiles, porque se hicieron unas obras en el cuartel de la Guardia Civil, y entonces a los guardias, mi abuelo lo era, mi abuelo materno, pues les hicieron unas casitas de adobe donde tenían incluso el lugar para el comedero para el caballo y cosas de estas. O sea, que eran unas casas pues habilitadas para guardias civiles de servicio, ¿no? Y era una casa pues de adobe, una casa muy humilde, ¿no? Donde estuve viviendo pues hasta los 14 años, ¿no? Y entonces esas casas se construyeron pues muy cerca del centro, pero realmente estaban en el límite con las huertas. Y yo, mi vida de pequeño, con mis amigos, creo que desde los 3, 4 años, era, por supuesto, jugar al fútbol más adelante en la calle, que era una calle de tierra, no estaba asfaltada, ir a las huertas, coger espigas cuando estaban las espigas, comer el grano de la espiga verde, bañarnos en las balsas de las huertas, donde había una mula o un burro dando vueltas permanentemente sacando cubos, ¿no? Con la noria. Y un poco pues ese es mi recuerdo de niñez. Yo un recuerdo muy bonito porque era vivir en la ciudad, ya te digo, al lado del centro. O sea, es que desde mi casa hasta el parque y la calle principal podría haber no más de 400 metros.
A mí las gallinas nunca me gustaron demasiado, ¿no? Porque picaban. Cuando entrabas picaban. El gallinero estaba en alto y yo a las gallinas no me gustaba hacerles caso. Mi madre compraba los pollitos pequeños también, pues porque era una vida pues muy de comerte lo que producías. Se compraban pequeñitos esos amarillitos, ¿no? Y luego crecían. Y recuerdo una vez que faltaba uno grande que estaba en la mesa y mi hermano, que era muy sensible, se puso a llorar porque sabía que ese era el pollo que faltaba y no comió, ¿no? Perico, toma, échale este cubo de comida a las gallinas, anda. Ay, no, mamá, a las gallinas no, que me van a picar. Que te van a picar. Les echas la comida abajo y ya verás cómo no te hacen nada. Yo sí quiero, mamá, yo se lo he hecho. Anda, Perico, ve con tu hermano y le ayudas. Yo prefiero echarle a los gorrinos. Pero eso no, que eso es arroz con maíz. Eso es para las gallinas. Para los gorrinos, espera un poco. Voy a mezclar el pienso con estos restos de pelar las verduras de hoy. ¿Y si les damos galletas? No, las galletas les sientan mal. Mejor las guardamos para el desayuno. Bueno, mamá, se lo echo a las gallinas, pero me voy corriendo. Venga, cuando acabemos con los animales os preparo pan con leche condensada, ¿queréis? Sí, yo quiero un bocadillo gigante. Vale, y luego nos vamos a las huertas con Juanito. Yo también, que quiero ir a ver al burro. Bueno, primero vamos a dar de comer a los gorrinos, que enseguida va a venir el cabrero con la cabra y hay que atenderla. Era una vida pues como muy de pueblo, ¿no? De la gorrina pues siempre me acordaré, tenía una puerta pobre de gorrinos, pero es que era así. Los gorrinos los cerdos estaban en su cochiquera, se les alimentaba de cualquier cosa. Yo veía que hasta las cortezas de los melones se partían a trocitos para echarlo con el pienso. Los gorrinos se comían todo, ¿no? Y al cabo del año pues se mataban allí mismo. Durante una época, en casa también tuvieron a una cabra para tener leche. Había una cabra que venía un cabrero, se la llevaba y después nos la devolvía con la leche que había producido, ¿no? Se llevaba a pastar, porque allí no había pasto, claro, en la casa no había pasto, ¿no? Y mi madre la retiró la cabra o se la dio al cabrero porque hubo una época, recuerdo aquella frase que decía: no quiero más cabra porque hay fiebres maltas, decían, ¿no? La brucelosis es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria del género Brucella que puede afectar a diferentes especies de mamíferos, vacas, cabras, camellos, perros, cerdos y también al ser humano. Se trata de un microorganismo que se transmite con mucha facilidad. Permanece en estado latente durante largo tiempo y para el que no existe tratamiento más allá de la vacunación. En la ganadería provoca grandes pérdidas por causar una alta incidencia de abortos. En los humanos da lugar a una enfermedad muy incapacitante en su fase aguda, que ocasiona fiebres muy altas, dolores musculares, fatiga y pérdida de peso. El nombre de fiebre de Malta, con el que se conoce genéricamente la infección en humanos, se asocia a una enfermedad provocada por el consumo de leche o queso sin pasteurizar, que es el modo de contagio más frecuente, ya que la bacteria se excreta en la leche. Por eso en casa de Pedro Piqueras decidieron que no mantendrían a la cabra. Y entonces venía una lechera que se llamaba Juana, a la que recuerdo perfectamente, la estoy viendo ahora, que venía con un carrito, con las lecheras, y nos vendía la leche. Y mi madre le decía a Juana, eso sí que lo recuerdo también, le decía a Juana: hoy ha bautizado usted mucho esta leche, viene muy bautizada. Porque la mujer sacaba más producción poniéndole agua, ¿no? Y se veía, además que se notaba la que era sin agua y la que era con agua. El padre de Pedro Piqueras se llamaba igual que él. Tenía una alpargatería que había heredado de sus padres. Mi padre era hijo de mi abuelo, Abel, que fundó una alpargatería en Albacete. Él era agricultor, venía de un pueblecito de Barracs, en Albacete, que para mí es como... Aunque nunca he vivido allí, ni he tenido casa ni nada, pero Barracs y Alpera, que son los pueblos de mis abuelos, pues son un poco mis pueblos también, ¿no? Y bueno, mi abuelo venía de Barracs, se casó con mi abuela, que era una mujer bellísima. Es una pena que no se puedan emitir fotos por la radio, ¿no? Y fundó la alpargatería. Más adelante, pues mi abuelo murió y mi abuela, siendo muy joven, fue la viuda de Abel Piqueras. Y era
la tienda de alpargatas, en la que trabajaban los 4 hermanos, mi padre y 3 hermanos. Trabajaron ahí toda la vida, hasta que se vendió. Pedro Piqueras y a veces también su hermano pequeño trabajaban en la alpargatería. La tienda estaba abajo y el almacén donde ayudaban ellos estaba encima de la casa de la abuela. Las alpargatas no se fabricaban allí, pero cuando tocaba arreglar algún desperfecto en alguna pieza, Perico cogía la aguja alpargatera y lo solucionaba. Algo que hoy aún sabe hacer. Pues marcando las cajas con aquella etiqueta, viuda de Abel Piqueras, ¿no? Que mi padre me ponía una goma con agua, pero al final lo más cómodo era con la lengua, se te quedaba la lengua pastosa de la goma de la etiqueta, ¿no? Y la marcábamos, se ponía el precio, el número del calzado, si era un 38, un 39, y se marcaban zapatillas, algo de zapato y alpargatas. Porque nació como una alpargatería en la que se vendían también cosas para el campo, ¿no? Se vendían hoces para la siega, se vendían pues palas y para aventar el trigo, algún trillo se vendía también, lonas. Bueno, pues ahí estaba mi padre, fumaba como un carretero, fumaba tanto que no había una estantería que eran todas de pino sin la marca del cigarrillo, ¿no? La marca del cigarrillo que se le consumía allí encima mientras él estaba clasificando y esas cosas, ¿no? Yo recuerdo que el olor de aquellas cosas, el cáñamo, el esparto, todo eso daba a la tienda un olor muy especial y lo recordaré siempre. Yo creo que mi memoria es una memoria de olores, de todo aquello, ¿no? Siempre llevo alpargatas en verano, siempre. Pero incluso no de las normales, que van con que se unen al talón, ¿no? No, yo llevo alpargatas incluso de cintas, ¿eh? Me gustan mucho, a mí las alpargatas me encantan. Suena raro, pero yo en el occidente las llevaba y tenía, no sé qué, paleto y tal, iba con las alpargatas. Pero a mí me parece un homenaje a mi padre, ¿no? Yo cuando me preguntan, bueno, tú eres experto en periodismo, en televisión, yo de lo que sé es de alpargatas, ¿eh? O sea, yo sé cómo son las valencianas, las catalanas, las vascas, las de cintas, las de cáñamo, las de piso de goma de auto, que también las había, o sea, había de todo, ¿no? O sea, que esas duraban más, ¿no? Pero sí, es lo que mamé de pequeño, ¿no? Por el principio. Pedro Piqueras, Cadena SER. Mi padre era un hombre muy ordenado y siempre me hacía colocar las cajas perfectamente, unas detrás de otras, cuando se colocaban en las estanterías y decía que lo bien hecho bien parece. Eso lo recuerdo siempre, ¿no? Y para mí ha sido una máxima toda la vida, ¿eh? Lo bien hecho bien parece. No se trata de hacer las cosas a medias, ¿no? O sea, mi padre lanzaba mensajes de ese tipo que luego me han sido muy útiles a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, solo lo que está bien hecho parecerá bien hecho. Es así, ¿no? No creas que me gusta mucho hablar de él porque me emociona, ¿no? O sea, hoy se llamaría un pas, ¿no? Una persona altamente sensible. Y eso le marcaba todo en la vida, ¿no? O sea, era un hombre que sufría, que reía, que quería mucho a sus hijos. Un hombre muy entregado a su trabajo, a su peña taurina, la peña taurina Pedrés, de un torero de Albacete al que él quería mucho. Le gustaba un hombre muy sencillo y muy inteligente. Muy inteligente. Es una pena que tuviera que dedicarse a la alpargatería solamente, ¿no? Porque él podría haber hecho otras muchas cosas. Era un hombre que le gustaba mucho el derecho, le gustaba mucho leer, le gustaba escribir y siempre quiso lo mejor para nosotros, ¿no? Mi padre era muy sentencioso, lo mismo que decía, lo bien hecho bien parece. Cuando me presentaba a alguien me decía,
despídete con formalidad. Que a mí eso me molestaba muchísimo, porque yo ya sabía que tenía que despedirme con formalidad. Eso es decir, ha sido un placer conocerle, porque mi padre, aunque era una persona muy humilde, pero era muy formal. Le encantaba el mundo de la educación, el saber estar. Mi padre nunca salió a la calle un fin de semana, no había fines de semana, antes era el domingo nada más, ¿no? Pero sin su traje y su corbata, ¿no? Y su sombrero, ¿no? O sea, era otro tipo de historias, ¿no? Yo creo que entonces había como un anhelo, creo, por lo que veía en mi padre y en mis vecinos, un anhelo de escala social, ¿no? Es decir, de inconformismo con lo que te había traído la vida, ¿no? Y había que luchar con ese inconformismo, había que luchar pues tratando de vivir la vida como la vivían los demás y siendo como eran los demás. Que la clase más alta iba al fútbol, que había con corbata y con corbata. Eso es así, ¿no? La madre de Pedro Piqueras era hija y hermana de guardias civiles. Ella se encargaba de todas las tareas de la casa y los animales. Hacía la ropa para Pedro y su hermano Toñín, un poco menor, y les llevaba vestidos a los dos igual. Era una persona más dura que mi padre, porque mi madre era más guardia civil, en el sentido de la dureza, esa honradez. Mi madre se peleó con su mejor amiga porque le hizo una trampa al parchís, con eso te digo todo, ¿no? O sea, era de esas personas que te transmite esa honradez de guardia civil antiguo, ¿no? Mi madre era así. Y yo era su confidente, pues yo sabía dónde guardaba la leche condensada, por ejemplo, porque mi hermano abría los dos agujeros y se la bebía entera, ¿sabes? Se podía ver un bote de una tacada, ¿no? Y yo sabía dónde estaba porque mi madre confiaba en que yo no me la iba a tomar. Y es verdad, no me la tomaba. Yo era como muy, muy obediente de pequeña. La madre de Pedro se llamaba María del Rosario, pero pasó 2 años de niña en Barcelona. Y de allí se trajo el amor por Cataluña y un nombre para toda la vida, Marieta. Yo le escribí un libro a mi madre, sobre su etapa en Barcelona. Ella vivía en Barcelona, era de Albacete, pero en la guerra civil pues le tocó ir a Barcelona y vivía allí. Mi abuelo estaba en el cuartel del Consell de Cent en Barcelona, haciendo pues atestados, ¿no? Y mi abuela pues era la guardesa de una casa de alguien que se había ido a Francia a la espera de que terminase la contienda, ¿no? Y entonces viene allí, entonces todo lo que me fue contando, ella, cuando se lo escribí y se lo di, que ella ya estaba muy mayor, me decía, ¿y tú cómo sabes todo esto? Y yo le dije, es que me lo has contado tú. Y así fue. Es decir, era la historia de una familia de Albacete que en la guerra civil se va a Barcelona y que después pues tiene que volver a Albacete. Y mi abuelo materno, que no era precisamente muy republicano, era más bien franquista, ¿no? Pues al terminar la guerra, como había estado en Barcelona haciendo de Estado, pues tuvo que pasar el proceso de depuración, que era pues unos interrogatorios a cargo de falangistas en Valladolid que fueron tremendos, ¿no? Me enseñaba catalán en casa. Adoraba Cataluña, adoraba Barcelona. Y cantábamos canciones, el Baixant de la Font del Gat, la Persona de Lleida, todas estas cosas en catalán. Y entonces teníamos un lenguaje nuestro que era en catalán. Y entonces parlava en català. No a la intimitat, però sí a la intimitat, a casa. Y mi madre me decía cosas como, bueno, pues de ese tipo, tanca la porta, porta la clau, eso al principio, ¿no? Todo era en catalán. Y luego, cuando me enseñaba catalán, frases ya en catalán y todo esto, pues me decía, esto no lo digas por ahí. Claro, imagínate tú en Albacete, un niño de 8 años saliendo a la calle hablando catalán, pues te puedes imaginar, ¿no? Buenos días, Marieta. ¿Ya has empezado a prepararlo todo? Hola, Victoria, sí, con mucha faena, ya sabes cómo es esto. Me he levantado a las 6 para empezar a organizarlo. Bueno, ya estoy yo aquí. Y en un rato me imagino que llegarán Rosa y Pruden. Sí, vienen mis cuñadas también. Todas las manos son pocas. Mamá, ¿ha llegado ya el matachín? No, hijo, son solo las 8. ¿No saludas? Buenos días, señora Victoria. Buenos días, Perico. ¿Tienes ganas de ver la matanza?
No lo sé, me gusta, pero también me da pena el cerdo. Me impresiona mucho oírle gritar. Claro, pobrecillo. Tú lo que tienes que hacer es no mirar cuando lo matan. Eso le digo yo, que luego tiene pesadillas. Mamá, quiero desayunar. Venga, vamos a la cocina que te preparo la leche y despertamos a tu hermano. Vete tranquila, ya sigo yo con esto. ¿Dónde están las tripas? Dentro del armario de la entrada, en el segundo cajón. Muy bien, voy a por ellas y vamos colocándolo todo. Mamá, pero ¿cuándo llega el matachín? En casa de los Piqueras había una gorrinera que servía para alimentarse. Era la alcancía del pobre. Y allí, en una casa que, aunque a las afueras, estaba dentro de la ciudad, se hacía cada año la matanza. Lo que pasa es que ahora yo no soportaría la matanza. Ahora no la soportaría. Pero entonces es como todo. Estás acostumbrado a verlo y no te impacta tanto. A mí me parece un horror. Viéndolo ahora de forma retrospectiva, pues ver que matan al cerdo y cómo lo enganchan con un gancho, ¿no? del hocico, y cómo lo llevan del morro, ¿no? Y lo llevan hasta donde lo van a matar, lo desangran, grita. Bueno, eso es un horror, ¿no? Pero en aquella época la matanza, bueno, se vivía como una especie de concentración de vecinos. Yo he escuchado que la matanza, cuando se hace pública, es cuando los judíos se convierten, ¿no? Entonces es una forma de mostrar a los conversos que ya eran cristianos, que comían cerdo, por eso se hacía muy pública, ¿no? Bueno, es una tradición que siguió y así se hacía en mi casa. La matanza del cerdo es una costumbre popular de distintos países europeos que se realiza de forma artesanal desde tiempos remotos. Se efectúa una vez al año, generalmente en los meses más fríos del invierno, ya que el frío ayudaba a la conservación de la gran cantidad de carne en los tiempos anteriores a la refrigeración. El pueblo griego ya tenía consagrados los cerdos a las diosas Deméter y Cibeles, y los romanos los sacrificaban en honor al dios Marte, y transmitieron al mundo occidental la organización y venta de la matanza en carnicerías, con lo que apareció el oficio de carnicero y unas normas concretas para el sacrificio del animal. En España la fiesta de la matanza comenzó en la Edad Media a medida que se expulsaba a los musulmanes de la península. Comenzó a sacrificarse el cerdo en las calles. Así se hacía público y se festejaba para demostrar que en la casa no se practicaba la religión islámica. A la matanza se invitaba a familiares y amigos porque se necesitaban muchas manos para realizar la gran cantidad de tareas que supone. Así fue transformándose hasta convertirse en un rito, una fiesta en la que familiares y amigos se reúnen junto a una mesa para celebrarlo. La matanza, aquí era una fiesta y claro, pues imagínate, pues nos juntábamos todos los amigos, los niños de entonces. Yo creo que se hizo en mi casa esa matanza hasta que mi padre construyó, claro, una casa allí para pisos y tal, algunos para vender y otros para quedarnos nosotros, ¿no? Él lo hizo más adelante con un constructor. El constructor era el que realmente construía y vendía y nos daba a nosotros 2 pisos. Era eso, ¿no? La matanza de aquellos días era curiosa porque el matachín era el tío de mi amigo Juanito, que venía con un mono azul, no recuerdo, pero era un hombre muy fuerte, ¿no? Y venía a hacer la matanza del cerdo. Y recuerdo que su madre le llamaba Lenín. Y yo siempre pensé que se llamaba Helenio y que le llamaban Helenín y de Lenín el Lenín, ¿no? Hasta que un día supe, por otro lado le llamaban Esteban también, ¿no? Esteban y Lenín. Y un día supe que realmente es que se llamaba Lenín. Nació en tiempos de la República y su padre era comunista, era de un pueblecito de allí, del Masegoso, de Albacete, y le pusieron Lenín. El matachín que venía a casa era el tío de mi mejor amigo, que sigue siendo mi mejor amigo hoy, ¿eh? Luego llevamos vidas diferentes porque él estudió y es un tipo que escribe de maravilla y una gran persona, una persona muy educada, muy agradable, y se hizo torero. Fue torero durante un tiempo y luego pues no le fue muy bien en los toros, aunque pudo haber sido figura, toreaba muy bien. La alternativa se la dio el Viti y Paco Camino, por ejemplo. La familia de Juanito, el mejor amigo de Pedro, puso al llegar al pueblo una tintorería.
Un taller de tintorería que era limpiar abrigos, limpiar lo que fuera, limpiar mantas, limpiar colchas y a la vez teñir. Ellos tenían un taller de teñido de ropa. Entonces la gente teñía la ropa. Ahora es algo que no se concibe. Pero antes, si moría alguien en tu casa, pues había un par de camisas blancas que pasaban a ser negras. Y eso lo hacía el tintorero, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Era una forma de estrenar. Teñir era una forma de estrenar. Bueno, que realmente mis amigos de toda la vida son los de Albacete, la pandilla. Luego he hecho amigos aquí, también, y muy buenos amigos. Pero esos amigos entrañables, lo que es el amigo íntimo siempre, yo creo que son los primeros amigos. No hemos crecido juntos, pero hemos crecido juntos. Es decir, siempre hemos sabido los unos de los otros, siempre nos escribimos, siempre quedamos, en la feria siempre hay un día que quedamos todos para vernos. Y luego aparte a lo largo del año pues nos vemos un montón de veces, o aquí en Madrid o en Albacete, ¿no? Los juegos eran en la calle, de la mañana a la noche. Al marro, que era saltar unos encima de otros, a las canicas, al zompo. ¿El zompo cómo se llama aquí? Lo que se tire de vueltas. ¿La peonza? La peonza. Ayer era el zompo, ¿no? Jugamos a todas esas cosas, a tirar la lima. Una lima pues, era tirarla al suelo y clavarla ganando puntos. Eran pues juegos y pedreas también, no creas, Allí asistíamos a pedreas de barrio contra barrio y cuando se producía el primer escalabrado se terminaba la pedrea, ¿no? A mí nunca me gustó aquello, la verdad, yo era más pacífico. A mí me gustaba jugar con las niñas, a los médicos, en fin, esas cosas, pues las cosas que se jugaban, ¿no? Y sí, teníamos una buena pandilla de amigas también allí con nosotros. Lo que pasa es que los chicos pues estábamos como más obligados a tener juegos de chico, pero teníamos muy buenas amigas. Jugábamos al balón, había un vecino que era cuchillero, típico en Albacete, ¿no? Ser cuchillero. Tenía su pequeño taller allí en la casa, que cuando le caía un balón dentro se llamaba Enrique, eso sí que lo recuerdo. Cuando le caía un balón dentro, despídete del balón, Porque, es decir, te pegaba un navajazo. No lo acuchillaba, pero se lo guardaba bajo la amenaza de acuchillarlo. ¿Sabes? Entonces sí, pero te quedabas sin jugar. Luego lo devolvía al hombre, pero esa tarde te habías quedado sin jugar. A Pedro Piqueras le ha marcado profundamente el primer colegio al que fue desde los 5 años. Pues mira, el colegio lo fundaron 3 maestros. Me acuerdo como si fuera ayer. Felipe Navarro, Esperanza Navarro y doña Isidra, que era la novia de don Felipe. Y los 3 montaron un colegio en el que yo fui el primer alumno, ya te digo. Mi padre, cuando luego ya fui conocido por la tele, les regaló el primer recibo, el recibo número 1 del colegio, ¿no? Me llevaban allí porque estaba al lado de casa, ¿no? Y eran 3 maestros extraordinarios. Me sacaban, de vez en cuando me sacaban, como yo era el primer alumno, todos enseñándome. Yo sabía mucho cuando era crío, luego ya se me fueron olvidando las cosas. Pero me sacaban cuando iban a captar nuevos alumnos y decían, Pedrito, ven, ¿qué sabes hacer? Pues yo sé multiplicar, claro, un mico pequeño de 5 años, sabía multiplicar, leía, escribía, etcétera, etcétera. Pero claro, con 3 maestros a tu servicio, imagínate. Yo siempre pienso que le debo mucho a mis padres, por supuesto, ¿no? Pero a aquel colegio, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que se llamaba, pues le debo muchísimo. Le debo el haber entrado en el bachillerato con una formación extraordinaria. Es decir, yo creo que ahora creo que soy capaz de cometer más faltas de ortografía que entonces, ¿no? Entonces no cometía ninguna en el examen de preparatorio, por ejemplo, cosas de ese tipo. Tenía una formación extraordinaria gracias a esta gente, ¿no? Y luego en el instituto pues tuve una enseñanza estupenda. Luego estuve en la CEDES, que era otro colegio de Albacete, tanto que yo estudié con beca buena parte, y luego cuando fui a la facultad pues le hice la carrera con beca, ¿no? Y yo creo que todo eso fue gracias a una formación que parte de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿no? En cuarto de bachillerato, Pedro suspendió 5 asignaturas porque se enamoró de una niña y faltaba a clases para ir a verla a otro colegio. Me enamoré perdidamente de la hija de un farmacéutico que tenía la farmacia en la calle de la Feria.
Me enamoré perdidamente a los 14 años y suspendimos. Ella suspendió y yo suspendí. Y suspendimos en junio y en septiembre. Hubo que repetir, los dos repetimos. O sea, ¿qué ibas a hacer en clase estando Mari Carmen Molina por ahí, no? Por el principio, Pedro Piqueras, Cadena SER. Ponla un poco más a la derecha, Pedro. ¿A este lado? A ver, porque así cojea. Le voy a poner el cuaderno debajo, a ver. Un poco más, papá, que si no la tapan los barrotes. Ahí. Así está muy bien. Bueno, la voy a encender, a ver cómo se oye. Un poco más alto, papá. Más alto que no se oye. ¡Qué bien! Con lo que a mí me gusta el cordobés, vamos a ver la corrida en primera fila. Como si estuviéramos en la plaza de Valencia. Ay, a ver si hace una faena como la del 23 de julio. Las 2 orejas y el rabo le dieron. Mamá, vienen Juanito, Andrés y Elena con sus hermanos. Y a lo mejor Antonio también. Hijo mío, ¿has invitado a toda la tropa? Pues habrá que ir a por una barra de pan más. Y más chocolate, que solo queda una tableta. ¿Qué? ¿Cómo se oye desde aquí? Yo creo que mejor la subes un poco, que si no el señor Mariano y la señora Enriqueta no van a oír nada. Pues que se pongan más cerca. Ay, no, que la primera fila ya la tenemos ocupada. Papá, ¿y después de los toros podemos ver algo más? No, hijo, la corrida es muy larga. Luego directos a la cama. Jo, yo quería ver una película. O por lo menos unos dibujitos. Anda, venid, que os doy el dinero y vais a por el pan. Y a por chocolate. Una nueva forma de hacer fotografías. El padre de Pedro Piqueras compró la primera televisión de toda la calle. Era marca Werner Color, pero solo se veía en blanco y negro. La ponía en la ventana para hacerla colectiva. Los vecinos y vecinas, que antes salían con las sillas a charlar, entonces salían también a ver la tele. Partidos de fútbol, corridas de toros o el programa Estudio 1, que desde los años 60 hacía representaciones televisadas de obras de teatro. Mi padre compró la tele, una Werner Color se llamaba, que por supuesto no era en color, en blanco y negro, pero se llamaba Werner Color. Siempre soñamos con que un día se viera el color por algún sitio, pero nunca apareció el color. Y mi padre compró la tele comprando otras teles para sus hermanos, a la vez, ¿no? Era una inversión que hacía la tienda. Mi padre por la noche la sacaba allí, y aquello era un acontecimiento. Yo recuerdo pues momentos estelares. Uno de ellos fue un partido Suiza-España. Te hablo de hace 50 años, ¿eh? ¿Qué digo 50? Más de 50, 50 y tantos años, o 60, casi. Un Suiza-España en el que jugaba Sanchís, el padre del que luego fue jugador de fútbol del Real Madrid, y que yo creo que empataron a 3, fíjate. Pero eso fue con la tele fuera, se juntaba todo el barrio allí. O una corrida del Cordobés, me acuerdo perfectamente, en Valencia, una corrida del Cordobés. Bueno, tú puedes imaginar lo que era entonces una corrida televisada del Cordobés. Y allí estaba todo el público, ¿no? Y venían incluso por la tarde, mi madre ya me decía, no te traigan más amigos a merendar, que no hay tanto pan ni tanto chocolate. Eso me acordaré siempre, porque venían a ver la tele. Venían a ver la tele y claro, había que darles de merendar, o nos quedábamos nosotros sin merendar, porque tampoco era cosa de sacar allí todas las existencias, ¿no? Además de la primera televisión del barrio, en la casa de Pedro Piqueras se inauguró la primera cocina de gas butano. Las primeras surgieron ya a principios del siglo XIX y 100 años después, a principios del XX, los fogones de gas se extendían por muchos hogares a los dos lados del Atlántico. El gas significaba, entre otras mejoras, que podía activarse la fuente de combustible únicamente cuando se fuera a cocinar, y así se controlaba el consumo. Era más limpio que el carbón o la leña, y más cómodo, porque el espacio para el combustible era más pequeño. En mayo de 2023, un siglo después de su expansión, Nueva York se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos que prohíbe la incorporación de cocinas de gas a las viviendas de obra nueva. Las razones, avaladas por informes científicos, son las emisiones de metano y dióxidos de nitrógeno que generan estas cocinas y que son perniciosas tanto para el clima como para la salud. En casa de Pedro Piqueras pasaron de la cocina económica con la que se calentaba la cocina a una de petróleo y luego a la de gas. Se celebró aquella novedad a la que se tenía mucho miedo por las explosiones. Como se hablaba de las explosiones de gas butano, pues aquello era, la gente estaba esperando fuera a ver lo que pasaba con el gas butano. Y para encenderla se vino una tía de mi padre que se llamaba Engracia, la tía Engracia se vino desde Valencia, porque ella tenía gas butano, ¿no? Y se vino al encendido, como si aquello fuera la mascleta, ¿sabes?
A Pedro Piqueras sus padres nunca le echaron broncas por nada. Era un buen niño, muy de misa, hasta que se rebeló contra ello. Era muy de misa porque mi madre era muy de misa. Y entonces, pues, yo era muy de misa. Yo era incluso... Claro, hay que entenderlo todo en la etapa en la que nací. Yo nací en el año 55, ¿eh? ¿Era la posguerra? Pues sí, en cierto modo era la posguerra, ¿no? Entonces había el nacionalcatolicismo que imperaba por todas partes. Formé parte de una organización que se llamaba Jueves Eucarísticos, que íbamos los jueves a comulgar. Entonces esto era la presión de mi madre, que quería que yo fuera cura y mi hermano médico. Ella pensaba en sí misma, ¿sabes? No pensaba en mí. Luego me cansé de aquello, no me gustaba la Iglesia católica, dejó de gustarme. De eso que tuve una involución extraña, y como tenía un amigo que era protestante, José Ángel López Salcedo, me fui con él a cantar en el coro. Yo era por cantar, ¿eh? Me fui a cantar en el coro de la Iglesia Evangélica Bautista. Y me hice protestante. En su nueva fe descubrió Pedro con 14 años críticas a la Iglesia católica. Se cuestionaba algunas cosas, entre otras cosas el celibato, después en las conversaciones. De hecho, nosotros teníamos un pastor que se llamaba Hermógenes Sáenz, que tenía sus hijos, y que todos los días cuando llegaba el momento del culto, pues íbamos todos ahí, le saludábamos, y al salir salía a despedirnos. Era otro tipo de iglesia, ¿no? Mi madre, que era muy religiosa, sin embargo lo entendía, porque le parecía muy bien que uno rezara aunque fuera en otro sitio, ¿no? ¿Sabes? O sea, ella era muy... En ese sentido tuve una educación muy abierta, ¿no? Y luego, pues después de todo eso dejé la religión, dejé todo. Fue entonces cuando empecé a conocer que había otra visión de la vida. De niño había sido incluso parte de la OGE, que era lo que había entonces. La OGE era la Organización Juvenil Española, era para ir a campamentos, lo llevaban pues gente que era del movimiento, falangistas, así, ¿no? Y entonces los niños pues íbamos a los campamentos de verano, de lo que no me arrepentiré nunca, porque conocí gente maravillosa también, lo pasé muy bien en los campamentos. Hacíamos de todo, pues marchas, conocer campo, aprender pues flores, árboles, aprendías a hacer una cosa que se llamaba sombrajos para guardar las cosas en el campo, aprendías a hacer fuegos para cocinar. Quiero decir que era muy útil, aprendíamos muchas cosas, ¿no? Era que nos metían bastante de himnos y cosas de ese tipo. El campamento duraba 15 días, ¿no? Y entonces te ibas por ahí, pero eran las únicas vacaciones que podía tener un niño cuyo padre trabajaba en la alpargatería sin cesar de trabajar. Mi padre nunca se fue de vacaciones. Entonces, al estar ahí, pues podía ir a las vacaciones, ¿no? Yo recuerdo que teníamos un amigo que se iba de vacaciones. Quisco Pineda. Se llamaba Quisco Pineda. Se iba de vacaciones porque su padre trabajaba en el Banco Bilbao. Y entonces tenían una residencia del Banco de Bilbao y era el único. Y claro, nos contaba unas cosas, porque él había visto suecas y cosas de esas, ¿no? En la playa había visto pues extranjeros, ¿no? Y nos contaban Albacete y nos hacíamos nuestras películas, ¿no? O sea, nosotros que estábamos pues allí sin salir, ¿no? Cuando llegaba la feria en septiembre, que eso es lo más grande. No la voy a comparar con Sevilla, ni con Valencia, ni con nada, porque saldrían perdiendo, ¿sabes? Es algo maravilloso, de verdad, porque todo está abierto. Tú puedes ir donde quieras. Es más, se juntan cientos de miles de personas, que llegan desde Valencia, Alicante. Nunca hay ningún incidente. O sea, es una feria muy agradable en el sentido. Tú puedes entrar donde sea, no hay casetas privadas, no hay, ¿sabes? O sea, y en ese sentido está muy bien. ¿Qué hacíamos? Pues de todo, montar en los coches de choque, montar en la ola, en la noria, tirar, disparar en los tiros a pichón, esto que se llamaba tiro pichón, que no había pichón ninguno, era un cigarrillo clavado con un palillo, ¿no? Entonces, así se fomentaba el tabaco, por cierto, ¿eh? Tirabas al palillo y luego te fumabas el cigarrillo, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Se llamaba tiro pichón, pero lo que había era un palillo y tú con el rifle de plomos apuntabas, le dabas el palillo y saltaba el cigarrillo y era para los amigos a fumar, ¿no? Así empecé yo a fumar, con el tiro pichón en la feria, ¿no?
que afortunadamente lo dejé, ¿eh? Esto que digo es con gran crítica porque luego, por culpa del tabaco, pues he tenido de todo. Tengo EPOC, en fin, de todo. Con lo cual, lo dejé hace mucho tiempo el tabaco, pero siguen algunas pequeñas consecuencias. O sea que aconsejo, después de decirlo el tiro pichón, digo que no se debe fumar. Cuando yo era pequeño, realmente la única actividad que teníamos era ir al cine. Ir al cine a... Bueno, yo es que recuerdo perfectamente la primera película, que se llamaba Tres lanceros bengalíes, que fue en el cine de verano, en el cine Avenida de Verano, en Albacete. Mucho, oíamos la SER. Cuando yo luego trabajé en Radio Nacional, tuve las prácticas y fui muy de Radio Nacional, fui director de Radio Nacional también después. Pero cuando era pequeño, es que era Radio Albacete. La cadena SER en Albacete tenía un pequeño estudio con butacas, ¿sabes? Era como un teatrillo, para nosotros era la vida, no sé cómo decirte, participar en la radio en cualquier programa era algo normal. Íbamos allí a hacer teatros infantiles del colegio, allí a la SER. Perico, venga, vete acabando que está ya casi la cena. Perico. ¿Qué pasa, mamá? Que nada, hay que ir a cenar. Ya casi está la tortilla. Un ratito más, mamá, que no ha pasado ni media hora. 15 minutos, que luego se enfría y tu hermano tiene hambre. ¿Ya está otra vez con las canciones? ¿Ya le ves? Coge el palo y se pasa en el cuarto las horas muertas. Bueno, el caso es que no se le da tan mal. Tiene un aire a lo Víctor Manuel. A este chico va a haber que comprarle una guitarra de verdad. Igual no sale cantante. Lo que tiene que hacer es estudiar. Y si aprueba el curso, ya veremos. Mamá, ¿cuándo cenamos? Pedro Piqueras tenía un sueño desde pequeño, ser cantante. Se metía en una habitación con un palo y una cuerda como si fuera una guitarra y se imaginaba que era Serrat o Víctor Manuel. Yo me metía con un palo porque teníamos una habitación en casa que no había muebles ni nada, y entonces sonaba el eco. Y en aquella época cantaba cosas de Víctor Manuel y de Serrat. El prohibidísimo Serrat de aquella época, ¿no? Y como yo sabía un poquito de catalán, pues cantaba cosas en catalán, ¿no? El Trapaire y cosas de ese tipo. Que ahora mismo no me acuerdo la letra del Trapaire, pero cantaba cosas que ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, ara que no tinc l'ànima morta i em sento bugir la sang, ¿no? Y cosas de estas, las cantaba con mi palo y el abuelo Víctor y cosas de estas, ¿no? Yo me metía con el palo hasta que mi madre ya cayó en la cuenta de que yo necesitaba una guitarra, y un día, cuando terminé cuarto de bachillerato, me regaló la guitarra. El padre de Pedro Piqueras quería que sus hijos prosperaran y para eso tenían que estudiar. Entonces, a pesar de lo que le gustaba trabajar conmigo en la alpargatería, pues un día decidió que yo tenía que hacer unas oposiciones a un banco, de botones, a un banco, para tener la tarde libre, trabajar por la noche, tener la tarde libre para poder estudiar, porque él lo que no quería es que yo me quedara en algo tan obligado de horario como era la alpargatería, que se abría por la mañana y se abría por la tarde, salía por la noche, ¿no? De esa manera no podría estudiar nunca, ¿no? Y entonces decidió que hiciera las oposiciones al Banco Hispanoamericano, que ofrecía una plaza de botones en Albacete, y nos presentábamos dos. La cosa en principio no era difícil, ¿no? Es más, a mí hasta me enchufaba Santiago Bernabéu, que compraba allí, en la tienda de mi padre compraba cositas, las cosas que le faltaban, pues alguna lona para la vendimia, unos sacos para lo que fuera, ¿no? Santiago Bernabéu de Yeste fue un futbolista, entrenador y el presidente del Real Madrid que más temporadas ha estado al frente del club. Durante ese periodo, el Real Madrid ganó 16 ligas españolas, 6 Copas de España y 6 Copas de Europa. Durante su dirección se construyeron el Estadio Santiago Bernabéu, que lleva en honor su nombre desde 1955, y la antigua Ciudad Deportiva. Bernabéu era de Almansa, en Albacete. Pues él tenía unas tierras ahí y a veces pasaba, saludaba, nada más, ¿no? Y mi padre le dijo un día, oye, mi hijo se presenta
a botones el Banco Hispanoamericano. Hombre, pues ya veremos si puede hacer algo y tal. En aquella época creo que el Real Madrid tenía sus inversiones a través del Banco Hispanoamericano, creo, algo así, ¿no? Esas cosas que se hacían antes. Yo me examiné junto a Isidro, que era el otro oponente. Era un chico muy majo, hijo de la ordenanza del Banco Hispanoamericano, en Albacete. Había sido compañero mío en la escuela y yo la verdad es que no me veía haciendo botones. No, en matemáticas habría suspendido, no me gustaba mucho, pero aparte yo hice un mal examen. A veces me preguntaban cosas que yo sabía que no me apetecía contestar porque no me veía, y aparte hay una cosa, la plaza la ganó Isidro. Afortunadamente la ganó Isidro, porque era quien quería esa plaza. Y eso me parece de justicia, ¿no? La ganó Isidro, me ganó, y un día en casa, antes de saber las notas, llegó un tarjetón firmado por Santiago Bernabéu Illeste, que por eso sé que se llama así, el presidente del Real Madrid se llamaba así, Illeste de apellido, que es un pueblo de Albacete, Illeste. Y decía, lo siento Perico, tu hijo no ha dado ni una. Y era verdad, no había dado ni una, ¿no? Y alguna vez cuando voy por Albacete y me lo encuentro, porque en Albacete nos encontramos, entonces no siempre, pero alguna vez, si él va con amigos, dice, Perico, me llama igual que a mi padre, Perico, ¿a que te gané la plaza de oposiciones de botones del Banco Hispanoamericano? Y yo le digo, pues sí, es verdad, me ganaste la oposición. Por el principio, Pedro Piqueras, Cadena SER. El padre de Pedro siempre le dijo que tenía que estudiar y aprender idiomas para salir adelante, y nunca le trató de obligar a continuar con el negocio familiar. Pero era imposible, porque en Albacete era muy difícil encontrar un profesor de inglés, no lo había. En la época en que yo estudiaba era francés todo. En cierto modo soy como Feijóo, ¿sabes? En cierto modo. Lo que pasa es que luego me he dedicado a estudiar inglés por mi cuenta, ¿no? Pero ya a partir de la facultad, ¿no? Pero en aquella época no había posibilidad, ¿no?, de estudiar inglés. Acuérdate que en aquellos tiempos de Franco, Inglaterra era un país democrático. La pérfida Albión, ¿no? Cosas de ese tipo había estado en el lado contrario al de Franco. Y en el lado contrario al de Hitler y Mussolini, claro. O sea, estudiar inglés pues no era lo más conveniente, ¿no?, en aquel régimen, ¿no? Yo creo que eso fue un secuestro cultural tremendo que resulta imperdonable al cabo del tiempo, ¿no te parece? Resulta imperdonable al cabo del tiempo. Ese secuestro cultural, es decir, que no pudiéramos aprender inglés. Hay cosas que yo digo, fui feliz, lo pasé muy bien, tuve grandes amigos, me divertí, aún en esas condiciones. Y es así, pero hay recuerdos que todavía tengo en blanco y negro, porque era una España en blanco y negro. Es decir, cuando no había muchas cosas que hacer. Nos reuníamos en los bajos de una iglesia, ¿no? A hablar, como mucho ibas al centro de la OGE a jugar al ping-pong, ¿no? Ibas a un cine, al productor A o productor B, que se llamaban así, que eran los cines de los sindicatos, que eran los más baratos, ¿no? Y luego deambular por las calles, ¿no? Perseguir a las chicas por las calles, que entonces una cosa que lo piensas hoy y dices, pero ¿cómo podíamos salir corriendo detrás de ellas porque nos gustaban y nos parecían maravillosas? O seguirlas. Yo recuerdo que las seguía a las chicas por la calle. Había una que me gustaba mucho, que era una interna de María Inmaculada, y la seguíamos hasta el cine, y nos miraban, se daban la vuelta, era así. Y se sentaban en su cine, que era en otro colegio, en los Salesianos, y nosotros nos sentábamos 2 filas más atrás simplemente para llamar su atención y ver si nos miraban, ¿no? Era un mundo muy triste. O sea, ese hecho de que no te permitieran hablar con las chicas, porque era imposible. Era imposible. Pues todo aquello te hacía que aquella infancia pues tuviera una parte inconclusa, una parte no vivida, ¿no?
Si preguntas a mi alrededor, a mi familia, a mi chica, bueno, mi chica me conoce hace mucho menos, pero si preguntas a mis amigos de entonces, te dirán que soy el mismo. O sea, no sé si esto es grave o no, pero creo que soy muy parecido al que era antes, ¿no? Muy parecido, con una evolución lógica, porque los tiempos evolucionan y porque el entorno, el escenario en el que te mueves ha cambiado, afortunadamente. A veces me veo en fotos y parezco el mismo, con muchos años encima. Pero creo que afortunadamente he cambiado poco. Afortunadamente. Por el principio, Pedro Piqueras. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, José María Sendra y Carlos Ródenas. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Valero Abanades y Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.